México, Bogotá. Veo también gente desde Chile, desde Perú. Muy bienvenidos todos hoy día a este nuevo webinar. Mi nombre es Constanza Meneses, yo soy la coordinadora de H2LAC. Somos una plataforma que busca promover el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados en América Latina y el Caribe. Somos un proyecto del programa Euroclima, que es financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno federal alemán, en conjunto con el Banco Mundial, CEPAL y GIZ. Hoy estamos muy felices de estar aquí. Estamos con nuestros aliados estratégicos del International Power-to-X Hub y nuestros socios del CEARE de Argentina. Conjuntamente hemos ideado este tan necesitado espacio para poder conversar sobre los avances normativos y la política pública que necesitamos en América Latina para poder avanzar hacia una economía del hidrógeno en nuestra región. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida. Luego conoceremos los marcos regulatorios de Estados Unidos y la Unión Europea. Luego daremos paso al panel de expertos de América Latina. Vamos a comenzar entonces. Para dar inicio, invito al señor Gerd Ankert. Él es jefe del sector de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Adelante, señor Ankert. Es un gusto tenerlo con nosotros hoy día. Muy buen día y buenas tardes a todos. Soy Gerd Ankert, soy jefe del sector, como explicó Constanza, de un sector que se llama Transición Verde y Desarrollo Humano. Y estamos en este sector, estamos gestionando proyectos varios regionales en la región América Latina y el Caribe. Todo lo que concierne el verde, entonces Euroclima, también Amazonias y otros programas como Inclusive Societies que vamos a lanzar al principio del año próximo. Y para mí siempre un honor grande de estar aquí en un evento que puede juntar una presencia tremenda de representantes igual del sector público, el sector privado. Y como Constanza dijo, tenemos ya más que 140 participantes, lo que es bien impresionante, ¿no? Ese muestra también la importancia del tópico, del tema, como, bueno, América Latina y Caribe, ¿no? Es claro para todo el mundo aquí que se enfrenta también a retos tremendos climáticos y estos retos son significativos para igual las islas del Caribe y el territorio de América Central y del Sur. Pero al mismo tiempo también la región tiene un potencial único y puede ser parte fundamental de la solución a través de una transición energética. Por la simple razón que tienen una abundante oferta de energías renovables y la región está en una posición única para ser una pionera en este desarrollo del hidrógeno renovable y sus derivados. Y aquí la alianza que tenemos entre la Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe se perfila como la clave para acelerar la descarbonización de nuestras matrices energéticas y también para fomentar el crecimiento de las energías limpias. Y especialmente este evento muestra la importancia y el hecho de generar espacios como este es donde se comparten experiencias y buenas prácticas, lecciones aprendidas. Es fundamental para avanzar este proceso y apoyar el desarrollo el desarrollo de la transición fértil. Por eso me gustaría felicitar la iniciativa de H2LAC y también el International Power-to-X Hub, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, por propiciar este foro de diálogo y este evento y la cooperación. Y en este texto, solo para destacar también que la agenda europea, la agenda nacional, global, digamos, del Global Gateway para la América Latina y el Caribe, se presenta como una herramienta importante para fomentar estas inversiones en energía sostenible.
Ejemplos podemos encontrar en muchos países de la región, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. No estoy nombrando todo, pero hay varios. Y están sentados, todas estas iniciativas son un base, forman un base para el futuro energético que está siempre más limpio. Y este Global Gateway, la agenda del Global Gateway, no solo aborda infraestructura o inversiones en infraestructura, pero también promueve un crecimiento económico que es justo y verde y digital. Entonces, nosotros estamos siempre discutiendo proyectos con países de la región Latinoamérica y Caribe que incluyen un enfoque de 360 grados. Entonces, al lado de las inversiones, siempre incluimos el desarrollo humano en el proyecto para asegurar que el proyecto de inversión sea inclusivo. Este es un compromiso político para trabajar juntos en identificar oportunidades y también aprovechar un entorno favorable que ofrece los acuerdos comerciales, las inversiones, siempre para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y así son importantes no solo los Estados miembros, no solo las autoridades de los países de la región latinoamericana y Caribe, pero también el sector privado y la sociedad civil. El fortalecimiento de la capacidad de consumo local de hidrógeno renovable, también en Latinoamérica y el Caribe, también es esencial. Entonces, igual para el consumo, el mercado regional, también el consumo por el mercado local. Y en este sentido, el Global Gateway, la estrategia de la Unión Europea, está lista para promover todos estos proyectos de inversión para renovar y fortalecer la cooperación entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado y todos los Estados miembros de la Unión Europea. Finalmente, por eso gustaría destacar también que a través de Euroclima financiamos y apoyamos, la Unión Europea apoya la iniciativa H2LAC, que es una iniciativa conjunta con el Banco Mundial, y agradecemos al Banco Mundial, igual CEPAL y GIZ, por tomar el liderazgo en esta iniciativa y busca siempre a promover el desarrollo del hidrógeno renovable en la región. Y finalmente agradecer profundamente su participación, su interés y el compromiso en la transición verde, y reitero la importancia de trabajar mano a mano junto con todos los partes interesados en los proyectos. Muchas gracias y paso la palabra a Constanza. Gracias. Muchas gracias, señor Anker. Estamos felices de haber podido escuchar la visión desde INPA. Vamos entonces ahora con unas palabras de bienvenida de Stefan Rembler, quien es líder de el proyecto International Power-to-X Hub en Argentina. Bienvenido, Stefan, adelante. Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, señor Anker, por sus amables palabras de bienvenida. También de mi lado, muy bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Stefan Rembler, yo soy responsable por parte de GIZ de los proyectos enfocados en hidrógeno verde y Power-to-X en Argentina. Como GIZ, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, por sus siglas en alemán, organizamos este webinar en conjunto con los colegas de HLOLAC y el CEAR. Esto lo hacemos en el marco del International PTX Hub. Y el International PTX Hub es un centro de experiencia y colaboración para cadenas de valor innovadoras y sostenibles de hidrógeno verde y Power-to-X. El PTX Hub o International PTX Hub está financiado por el Ministerio Alemán BMWK, que es el Ministerio de Economía y Protección del Clima. Y bueno, junto con nuestros socios identificamos soluciones Power-to-X que se adapten a las características específicas de cada país, que conducen a una transformación económica sostenible y
apoyamos a construir y fomentar redes sólidas con la industria en el mundo académico, con las administraciones de los distintos países, con la sociedad civil. Y esto lo hacemos a través de centros en África, Asia, Europa y, por supuesto, en América Latina. Aquí en Argentina, yo estoy basado en Argentina, nosotros colaboramos junto, entre otros, con la Secretaría de Energía y con el CEARE. El CEARE es el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética y forma parte de la Universidad de Buenos Aires y organizamos en conjunto con HLOC, DOSLAC y nosotros el evento. Las actividades que implementamos nosotros desde el International PTX Hub incluyen temas de asesoría respecto a temas regulatorios, análisis técnicos, estudios técnicos, la organización y realización de capacitaciones y talleres multisectoriales para facilitar el discurso de expertos. Todo esto con el objetivo de apoyar el desarrollo de un mercado sostenible para la producción y el uso de hidrógeno verde y Power X en los países de la región. Bueno, como saben, el hidrógeno verde y sus aplicaciones para OTX tienen como el objetivo de apoyar la descarbonización o, mejor dicho, como nos gusta decir, la desfosilización de nuestras economías y sociedades, dado que no se puede lograr la descarbonización o desfosilización solo con la electrificación con energías renovables. Esto, por un lado, aplica al uso de hidrógeno verde de forma local en las industrias locales y los usos locales a través de amoníaco con fertilizantes, en combustibles sintéticos, pero también en la industria química, etc. Pero eso también aplica para la exportación, por ejemplo, a Alemania o la Unión Europea, que prevén, como saben, en el futuro importar tremendas cantidades de hidrógeno verde. En el marco de este webinar, vamos a echar una mirada más detallada sobre la situación regulatoria en la Unión Europea, los Estados Unidos, pero sobre todo sobre la situación y los avances en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Todos estos países, o todos los países, no solo estos, pero son los que vamos a mirar en más detalle, todos los países cuentan con avances en el desarrollo de un mercado sostenible para el hidrógeno verde y Power X. Pero las situaciones iniciales son distintas, por supuesto, y las estrategias y las experiencias también son distintas. Mientras algunos países optan más por incentivos, como incentivos tributarios o otros incentivos, otros países apuntan más a cuotas o una normativa clara que define las responsabilidades o apuntando, entre otros, a certificación clara para definir qué es realmente el hidrógeno verde y el PowerTX verde. Así que este webinar tiene como objetivo intercambiar el conocimiento de los avances regulatorios y las experiencias en los países de la región. También me gustaría agradecer a todos los participantes y sobre todo los speakers que van a participar más adelante con sus presentaciones y en el panel. Y espero que sea una actividad interesante y fructífera para todos y todas las participantes, todos nosotros y ustedes. Muchas gracias y ya paso de vuelta la palabra a Constanza para que podamos empezar con las presentaciones. Buenísimo, muchas gracias, Estefan, por esas palabras. Ahora vamos a comenzar con la contextualización. Queremos conocer cuál es el marco regulatorio para el desarrollo del hidrógeno bajo en emisiones en Estados Unidos. Para eso, invitamos a Jacob Englander de la Hydrogen Fuel Cell Technologies Office del Departamento de Energía de Estados Unidos. Jacob va a presentar en inglés, pero tenemos una traducción simultánea disponible. Simplemente, por favor, les pedimos seguir las instrucciones que van a salir ahora en el chat. Y without further ado, Jacob, welcome. The floor is yours. Thank you very much. Thank you for having me. So I guess you've introduced me. Yes, I work in the Hydrogen Fuel Cell Technologies Office in the Systems Analysis Group. And I'll just tell a little bit about the efforts in the US to deploy hydrogen scale and the strategies of therein. So in terms of total energy consumption, United States consumes about 100 million or 100 quadrillion BTUs of fuel, which I guess doesn't mean a whole lot to you in a global context, but it's about 100 exawatts.
exajoules, sorry. The this current administration's goals is to have net zero emissions economy by 2050 and 50 to 52% reduction by 2030, and to completely decarbonize the electricity sector by 2035. The hydrogen program is key. Yes. We're not seeing a presentation, just to let you know. Of course, because I'm being okay. Forgive me. Please go ahead. All right. There we go. Thank you. Sorry about that. Yes, so just going to forward. The idea of many of these investments that we'll be talking about will be to focus on jobs and benefits to disadvantaged communities. Hydrogen is a key element of the portfolio of solutions to decarbonize the economy. It's utilized across the economy, both in the power generation, fuels, and chemical sectors, and it touches about everything that interacts with the economy in some way. There are two landmark legislation that were passed that support hydrogen at scale and deployment of hydrogen, decarbonized hydrogen. The first is the bipartisan infrastructure law, which includes $1 billion for electrolyzers and over $9.5 billion in total of investment. And included in that are $8 billion for clean hydrogen hubs, some of which have been announced in the past couple of months. The second one is the Inflation Reduction Act, which includes the tax credits that will support clean hydrogen as well as clean fuels production, and that provides, at least for clean hydrogen production, it will be up to $3 a kilogram. And here's the scale, and there's also credits for vehicles on the demand side, as well as for uses of clean hydrogen within specific sectors, for example, in electricity generation and in clean fuels production. In the U.S., there's about 10 million metric tons of hydrogen that is used across the economy. And includes most of which is used in the chemical sector and in the petroleum sector, but is also used across the value chain. But as a result of the passage of the bipartisan infrastructure law and the Inflation Reduction Act, there have been significant announcements of new installed electrolyzer capacity in the U.S. And that includes about 3.7 gigawatts of electrolyzer capacity. And so it's a significant investment. There also have been significant investments in supply chain of hydrogen, including liquefaction and installed cavern storage, which include 330 gigawatt hours of cavern storage and another 300 gigawatt more planned of storage. Yeah, and so this is all driven by the overall hydrogen strategy, which I will kind of very briefly outline. There are many different frameworks for how hydrogen is done. It's through the Clean Hydrogen Strategy Roadmap, and all of these, as well as the hydrogen program plan, the pathways, the Clean Liftoff Hydrogen Report, as well as specific industrial decarbonization and technology reports that can be available on the DOE website. And if you have any problems with that, feel free to send me an email. The idea is to target hard to decarbonize sectors and high impact uses to be able to get the most bang for your buck for the amount of clean hydrogen that is being produced, and as well as to focus on regional benefits and potential networks for investment. And what I mean by high intensity benefits, the idea is to look at sectors where there can be a significant
benefit for or decarbonization benefit for each marginal amount of hydrogen. Examples of this could be in the line truck heavy duty sector, biofuels productions and synthetic fuel production, as well as for steel and ammonia in industrial uses like that. In terms of other high impact uses, and so that's kind of where a lot of this the strategy and the hydrogen framework go into. Look at potential demand of hydrogen that can range in depending on the sector, but and it's kind of out here is of outlined of between 18 and 56 million metric tons of hydrogen, which when you're starting at 10 million metric tons, it's a significant increase in hydrogen production that's required. And one thing another factor that is looked into is what are the reported barriers and of usage of hydrogen, and obviously the largest is the cost of the fuel, and the need for significant infrastructure comes in second behind. And so this is a survey that was done as part of the initiative to figure out what were the biggest barriers for hydrogen deployment. And as a result of that, the Secretary of Energy announced the Hydrogen Shot, which is to shoot for a $1 clean hydrogen within a decade, so by 2031, to get a $1 per kilogram of clean hydrogen. That is all I have in terms of slides. So thank you very much for having me. And my contact information is here, but I'm sure it will be shared around. Yeah, happy to be here, even in translation. Thank you. Thank you very much, Jacob, for that presentation. It's a good overview of what the US is currently up to. So thank you very much. Bien, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a conocer los instrumentos normativos implementados en la Unión Europea y para ello invitamos a Antonio Fernández, asesor del International Power-to-X Hub de Bruselas. Adelante, Antonio. Hola, muy buenas tardes y buenos días. Lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestra invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla. Me decís, por favor, si podéis ver las diapositivas que estoy compartiendo. ¿Se ven? Se ve perfecto. Adelante. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como os comentaba, bueno, mi nombre es Antonio Fernández y trabajo para el PTX Hub basado en Bruselas. Soy compañero de Stephanie y de Claudia, y mi función un poco es entender y explicar el marco regulatorio y las políticas europeas para el hidrógeno, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar presentar el marco regulatorio de la Unión Europea brevemente, ¿no? Que es todo un reto. Pero bueno, si hay cualquier aspecto que no quede claro, que necesite más profundidad, pues estoy encantado de responder por email a vuestras dudas. Lo primero de todo, empezar con el contexto, ¿no? Al final, la política energética de la Unión Europea está repartida, la competencia entre los Estados miembros y la propia Unión Europea, ¿no? Y al final es una herramienta para intentar alcanzar los objetivos climáticos, ¿no? Entonces, por eso tenemos el Green Deal, ¿no? que tiene como base lo que se llama la Climate Law, que intenta conseguir la neutralidad climática en el año 2050, luego el Fit for 55, ¿no? Que es una serie de políticas que intentan llegar a reducir las emisiones en un 55% para el 2030. Y ahora en el nuevo ciclo político se acabará de negociar el nuevo objetivo climático para 2040, ¿no? En hidrógeno, al final, lo que la Unión Europea intenta es usar el hidrógeno, entre otros, para alcanzar estos objetivos climáticos, y también otros, como puede ser asegurar la seguridad energética, la seguridad de suministro, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos una estrategia de hidrógeno que nos dice que tenemos que alcanzar una producción de hidrógeno renovable en la Unión Europea
de 10 millones de toneladas y otros 10 millones de importación, ¿no? Esto es la estrategia, estos son los objetivos estratégicos, ¿no? Y aquí lo que tenemos es cómo la regulación se supone que nos tiene que ayudar a alcanzar esos objetivos regulatorios. Después de haber escuchado el approach o el enfoque de los Estados Unidos, que es muy práctico, ¿no? y es simple y efectivo, ¿no? En la Unión Europea, pues hemos diseñado un marco que yo creo que es más complejo, ¿no? Entonces tenemos una serie de piezas de legislación, ¿no? que varían un poco en función de su naturaleza jurídica, ¿no? Por un lado tenemos reglamentos que se aplican directamente en los Estados miembros, tenemos directivas que necesitan la implementación dentro del propio Estado miembro y luego actos delegados de implementación que son lo que se refiere como unos actos no legislativos, ¿no? Entonces, estos están a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, lo hemos dividido en esta slide entre pues, aquellos que fijan mandatos o reglas vinculantes, aquellos que utilizan el carbon pricing, ¿no? como instrumento y otros que lo que hacen es proporcionar incentivos financieros o fondos, ¿no? Entonces vamos a verlos un poco todos, pero de una forma muy breve, ¿no? Para conocer cuáles son de una manera principal, cuáles son los más importantes, ¿no? Entonces empezamos con la directiva de renovables, ¿no? Que la directiva de renovables al final lo que nos dice es que la Unión Europea tiene que alcanzar un 42,5% de energía renovable, sobre todo su consumo energético para 2030, ¿no? Y aquí esta legislación es importante porque encontramos la definición de hidrógeno renovable, que en Europa lo conocemos como RFNBO y que también incluye los derivados del hidrógeno renovable, ¿no? Decimos que es aquel hidrógeno pues que al producirlo nos da una reducción de emisiones de un 70% en comparación con su comparador fósil. Esta definición se ha completado con unos actos delegados que nos dicen cuáles son los requisitos, ¿no? para que la electricidad que se usa para producir el hidrógeno renovable la podamos llamar renovable, ¿no? Con esos famosos requisitos de temporalidad, de correlación temporal, geográfica, adicionalidad, y luego la metodología para aprender a contabilizar esas emisiones, ¿no? ¿Y por qué es una definición de hidrógeno renovable importante? Porque en esta directiva de renovables encontramos lo que se denominan mandatos o cuotas, ¿no? Y el más importante posiblemente aplica a la industria, ¿no? En el que el 42% del hidrógeno que se usa en la industria tiene que ser renovable para el año 2030 y el 60% para el 2035. Para el transporte también lo tenemos, ¿no? Tenemos un target o un mandate para RFNBO, hidrógeno renovable y sus derivados, de 1,2% para el año 2030, ¿no? Esta es la directiva de renovables, que principalmente define lo que es el hidrógeno renovable y pues integra esos mandates o targets, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce como el Hydrogen on the Carbonized Gas Market Package, que es un paquete muy complejo en el que principalmente encontramos la definición de lo que se va a conocer o se conoce como low carbon hydrogen, que es todo aquello que no sea renovable y que también nos dé una reducción de emisiones de un 70% en relación al mismo comparador que es el que se usa para los combustibles fósiles, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de hidrógeno renovable y también tenemos todas las normas que van a regular la infraestructura de hidrógeno, ¿no? Tenemos lo que se conoce como Vertical y Horizontal Unbundling, ¿no? Que son las principales herramientas que ha utilizado la Unión Europea para la liberalización de los mercados de gas y electricidad. Y luego tenemos una serie de normas también en relación a cómo va a ser la gobernanza en este mercado, reglas relativas al blending, a la calidad y al purity de este hidrógeno, también reglas de acceso a la infraestructura que se cree de hidrógeno, etc. Entonces aquí es donde tenemos la definición principal de low carbon hydrogen. Luego tenemos un reglamento que regula
la reducción de emisiones en el sector marítimo, que este es tecnológicamente neutro porque no incluye ningún mandato específico para el hidrógeno, pero que sí incluye una serie de objetivos de reducción de emisiones, y se espera que el hidrógeno o los derivados sea uno de los combustibles que se vaya a utilizar, el hidrógeno renovable o sus derivados, para alcanzar estos objetivos de reducción de emisiones. Luego tenemos en el sector de la aviación lo que reconocemos como Refuel EU Aviation, que es otro reglamento, ¿no? Y aquí sí que tenemos cuotas obligatorias para lo que se conoce como SAF o Sustainable Aviation Fuels, y también mandatos específicos para Synthetic Aviation Fuels, ¿no? ¿Qué se conoce como SAF? Pues al final hay una serie de combustibles que pueden ser catalogados como SAF y que por lo tanto le aplican estas cuotas, ¿no? Unos son los combustibles sintéticos, otros son los combustibles biológicos de última generación. Y en definitiva, el hidrógeno, tanto renovable como el low carbon, puede ser utilizado para cumplir estos objetivos o estas cuotas. Luego tenemos en el sector del transporte una serie de estándares o de normas para la reducción de emisiones, ¿no? Para el sector del transporte de light duty, ¿no? el de bajo peso, hay una controversia ahora grande porque se suponía que se iba a prohibir el motor de combustión a partir del año 2035, pero ahora todo esto se está revisando. Y en definitiva, para el sector del transporte por carretera hay unos objetivos de reducción de emisiones que no incluyen mandatos específicos para el hidrógeno, pero que se supone que el hidrógeno pues, también va a contribuir a alcanzarlos, ¿no? Luego tenemos también una serie de reglamentos para la infraestructura que regulan, por ejemplo, las estaciones de carga para hidrógeno a lo largo de los puntos estratégicos de la red de infraestructura de carreteras europea. Otros que intentan mejorar también la interconectividad para el hidrógeno a la infraestructura entre los Estados miembros y terceros países. O sea, en definitiva, los reglamentos que afectan al tema de la infraestructura. Y luego tenemos el tema del carbon pricing, ¿no? Que en Europa tenemos uno de los primeros mercados de emisiones de CO2 de la Unión Europea, en el mundo, y que en realidad lo que hace es emitir una señal de precio al carbono, que es una señal muy importante para las inversiones. Es decir, por un lado hace que las inversiones o la producción alta en CO2 sea más cara, ¿no? Y por lo tanto, pues hace que las alternativas no tan altas en CO2 pues sean más rentables, ¿no? Así a grandes rasgos. Y entonces, pues también hay una serie de incentivos dentro de la última reforma, el EU ETS, para el hidrógeno. Y luego tenemos el CBAM, ¿no? Que es un instrumento muy complejo y que nosotros hemos trabajado mucho en esto y tenemos una formación específica para CBAM, que al final pues, incluye varios sectores. Uno de ellos es el hidrógeno, y se supone que lo que va a ayudar es aplicar un precio al carbono también en las importaciones de hidrógeno y los productos que utilicen hidrógeno en su formación. Luego tenemos todos aquellos incentivos más monetarios o financieros, ¿no? Entonces tenemos, a grandes rasgos, tenemos por un lado un estudio que nos dice la cantidad de billions, ¿no? que vamos a tener que utilizar para llegar a los 10 million tons of renewable hydrogen produced o producidos en la Unión Europea, ¿no? Casi 500 billones, ¿no? Por un lado tenemos la taxonomía, ¿no? que es una lista que se ha creado para intentar dirigir los flujos de capital privado hacia las inversiones sostenibles, y aquí se ha introducido el hidrógeno. Y luego tenemos una serie de instrumentos, me voy a tal vez basar en el EU Hydrogen Bank, ¿no? que va a tener dos piernas, una doméstica y otra para las importaciones, ¿no? que al final es lo que va a hacer el Hydrogen Bank es tratar de cubrir esa diferencia entre el precio del offtake y lo que nos cuesta producir el hidrógeno, ¿no? Al final es un auction, ¿no? Se crean auctions para ver quién es capaz de necesitar menos apoyo, ¿no? Y se da en una forma el apoyo de Green Premium.
Ya ha habido una auction y ahora estamos en el diseño de la segunda. Se supone que este banco iba a tener una pata internacional, pero hasta que no se negocie el nuevo presupuesto de la Unión Europea, posiblemente hasta 2027 no habrá fondos para financiar a través de Green Premiums, lo más probable, la producción en terceros países, ¿no? Hay un nuevo pilar, que es un mecanismo para poner en contacto a productores, o sea, la oferta y la demanda, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, que se va a gestionar por el Hydrogen Bank. Y luego una serie de instrumentos de financiación que es muy compleja porque cada uno apoyan un tipo de, a lo mejor, de producción de hidrógeno o en un sector u otro y persiguen diferentes objetivos, pero hay muchísimos fondos de apoyo al hidrógeno. Y esto solo a nivel de la Unión Europea, luego cada Estado miembro puede tener los suyos propios. Esto es todo. Me disculpo porque ha sido una cantidad de información muy grande en muy poquito tiempo, pero estoy encantado, si hay dudas, de responderlas y luego también a lo mejor en la discusión de participar activamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, fue un excelente paneo de muchas, muchas iniciativas, pero es muy bueno que las podamos conocer, así que muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el panel de América Latina. Este espacio va a ser moderado por mi colega Verónica Chorculac, asesora técnica del International Power-to-X Hub de Argentina. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Connie. Bien, bueno, buenos días a todos. Como decía Connie, mi nombre es Verónica Chorculac, soy asesora técnica del International Power-to-X Hub y voy a estar a cargo de la moderación de la sesión donde nos vamos a focalizar en lo que está aconteciendo en América Latina. Las presentaciones de Antonio y de Jacob realmente brindaron mucha información, pero sirven de muy buen contexto conceptual para partir de lo que está aconteciendo en Estados Unidos y Europa para ahora posicionarnos en la región. Como sabemos, distintos países de Latinoamérica están expectantes de poder desplegar todo su potencial para producir y exportar hidrógeno verde y derivados, y es por esto que han estado trabajando en el desarrollo y adopción de marcos normativos y estrategias para fomentar el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones en sus respectivos países. Como se dijo, el término marco regulatorio puede resultar amplio y es por eso que cada país puede decidir, de acuerdo a su estrategia, hacer foco, por ejemplo, en crear regulación para definir competencias, establecer metas o cuotas, crear incentivos, establecer reglas del juego claras para atraer, por ejemplo, financiamiento, entre otros aspectos que pueden cubrirse con la regulación. Entonces, por esto, para entender un poco qué está pasando en la región, como dije, luego de este excelente marco conceptual que nos han brindado Antonio y Jacob, vamos a dar lugar a breves presentaciones por parte de expositores de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Y posteriormente vamos a dar lugar a una ronda de preguntas. La primera presentación va a estar a cargo de Griselda Lambertini, representando a Argentina. La veo por ahí a Gris. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Griselda? Griselda es directora académica del CEARE de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Es abogada, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en regulación energética y magíster en energía de la Universidad de Buenos Aires. Y desde el año 2022 representa al CEARE en el consorcio del International Power-to-X Hub. Además, es directora del programa de actualización en hidrógeno del CEARE y es capacitadora de hidrógeno y Power-to-X certificada por la GIZ de Alemania. Como siempre, Griselda, es un placer poder contar con tu presencia y representación de Argentina en los temas vinculados con los avances regulatorios en la temática del hidrógeno. Así que la idea ahora entonces es que cada representante de país haga una breve presentación de 5 minutos y después
damos lugar a las preguntas. En ese sentido, los invitamos a dejar las preguntas en el chat, si hubiera preguntas, y luego podemos seleccionar a alguna de las del chat también para preguntar a los presentadores. Bueno, muchas gracias, Verónica, gracias a GIZ, siempre apoyando estas actividades, a H2LAC, a mis compañeros del CEARE que también están conectados, y sobre todo gracias a Jacob y Antonio, porque yo creo que lo que sucedió recién es mucho más que un marco conceptual, sino que es el marco de la realidad por la cual nosotros estamos en este diálogo, en esta conversación. Por lo tanto, lo que estuve reflexionando mientras veía todo el detalle de la regulación europea es que la nuestra no debiera necesariamente ser un espejo de esas regulaciones. Tenemos otras necesidades, otros intereses, otros recursos. Por lo tanto, seguramente lo que se está desarrollando en nuestros países, y hablo por Argentina en este caso, es un entorno regulatorio favorable a poder ser socios, a poder establecer esas partnerships con los países que nos han invitado gracias a nuestro potencial en materia de recursos renovables. Y creo que en ese sentido Argentina viene haciendo un buen trabajo. El interés por el hidrógeno no es nuevo. La tecnología ya había tenido una ley de promoción en el año 2006. 2006 es un año donde Argentina saca leyes, aprueba en el Congreso Nacional leyes para promover biocombustibles, bioetanol específicamente, y todo lo que es la generación eléctrica con fuentes renovables, y también aprobó una ley 26.123 para la promoción del hidrógeno. Sin embargo, en ese momento no se hacía énfasis en que ese hidrógeno debía ser de bajas emisiones. Piensen que estábamos a 10 años todavía del Acuerdo de París, y sí se lo promovía como vector energético, como combustible. Tampoco se estaba viendo en ese momento el uso del hidrógeno como insumo para la industria química. Esta ley tuvo 15 años de vigencia. Las leyes de promoción, como otorgan créditos fiscales y beneficios, suelen tener un plazo de vigencia acotado en el tiempo, y entonces en 2021 terminó su vigencia sin que realmente se hubiera ni reglamentado ni implementado. En el medio hubo un Plan Nacional de Hidrógeno, sin embargo, no tiene mucha mayor aplicación, salvo que en ese mismo periodo tenemos la implementación del proyecto hoy conocido como Ichico, una empresa petrolera que en Chubut decidió a partir del viento generar hidrógeno para autoconsumo. De hecho lo mezclan en sus turbinas con gas natural para generación de electricidad, y es hoy nuestro proyecto insignia. Sin embargo, vencida la ley, y ya en 2020, con la estrategia europea publicada y esta invitación que digo a nuestros países a participar, en la misma época se estaba reuniendo el consorcio H2AR, que fue una iniciativa muy importante de más de 60 empresas privadas argentinas que decidieron interesarse por este vector y compartir sus experiencias. Entonces, mientras en el consorcio H2AR, que estuvo liderado por ITEC, una asociación entre nuestra mayor empresa energética nacional, YPF, y el CONICET, además de ese consorcio donde se compartían experiencias en el territorio, ¿no? Ya sea probar un blending, ver las posibles aplicaciones. En paralelo se creaba la plataforma H2 Argentina como un foro institucional en donde se empezaba a debatir cuáles serían los términos de un marco regulatorio o de una ley de hidrógeno, tomando como antecedente una pieza que fue teniendo una evolución a partir de los distintos legisladores, empezando por el hoy vicegobernador de Chubut, diputado Mena, y distintos legisladores fueron tomando ese proyecto, y es el que hoy estamos discutiendo en el Congreso. Me fui para ese lado, pero quiero completarles el panorama cronológico de cómo en Argentina se fue desarrollando esto, porque a partir de 2020 hubo mucha actividad en las provincias. Las provincias en este estado federal que es Argentina son las dueñas, tienen el dominio sobre los recursos naturales y tienen mucho que decir al respecto. También las provincias son la autoridad ambiental, por lo tanto, Río Negro, Tierra del Fuego fueron pioneras
y hoy el resto de las provincias patagónicas, Chubut, Santa Cruz, están también a la altura, interesadas, con mesas intersectoriales, con planes provinciales, dando marco a todas las actividades. Cualquier inversor va a tener que conocer, ponerse en contacto y pasar por estas jurisdicciones provinciales necesariamente. Y finalmente, a partir de todo este interés, a nivel nacional, la Secretaría de Asuntos Estratégicos en 2023, en septiembre, publicó lo que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que se mantiene en vigencia, e incluso al final de esa gestión de gobierno se publicó también un plan de acción en el que hemos colaborado tanto las instituciones académicas como las entidades de la cooperación internacional para tener una estrategia consensuada que proyecta para Argentina una exportación, una producción a 2050 de 5 millones de toneladas de hidrógeno, el 80% de las cuales sería exportado a los países interesados. No solo a la Unión Europea, pueden ser otros países que requieren superficie para renovables, como Japón, como Corea. Junto con esa estrategia se aprobó también la primera parte de una evaluación ambiental estratégica, un instrumento regulatorio muy útil para combinar distintas variables económicas, sociales y ambientales que mapean a la Argentina con distintas intensidad de colores e incluso marcan las zonas en las que sí y en las que no se recomienda hacer emprendimientos de hidrógeno. Esta herramienta no es una evaluación ambiental de un proyecto específico, pero va a servir de guía para la instalación de tales proyectos. Y finalmente, llegando a 2024, la Ley Bases 27.742 aprobó un régimen de incentivos a las grandes inversiones, que es uno de los mayores regímenes de incentivos que tiene Argentina, al menos de los años 90, en términos de estabilidad cambiaria, impositiva, arancelaria, beneficios, que si Argentina no cumpliera con ese marco prometido durante los 30 años por los cuales lo promete, tendría que dar cuenta en el orden internacional a través de un arbitraje. Es decir, un compromiso muy fuerte de Argentina de crear un entorno macroeconómico para grandes inversiones. El sector de hidrógeno ha considerado en su mayor parte que esto no es suficiente, que no llegamos a tiempo, porque la ventana para entrar en esos incentivos es de apenas 2 años, es natural, el gobierno necesita las inversiones pronto. Podría ponerse en ese régimen toda la primera etapa, la de las energías renovables, que ya es conocido, que los proyectos son implementables, pero bueno, está ahí la discusión, si quieren en el debate le damos una vueltita más a esto. Está el RIGI y está el proyecto de ley, que era aquel que Plataforma fue acompañando en su reformulación y que en el mes pasado, o en octubre, lo presentó nuevamente una diputada por Chubut y está en comisión. Por ahora creo, Vero, que con eso te di una introducción de lo que está pasando en Argentina. Excelente, Iris, muchas gracias. Y si te parece, abordamos con alguna pregunta lo que falta comprender, o también si el público tiene alguna pregunta puntual, de nuevo los invitamos a colocarla allí, así luego te lo preguntamos. Entonces pasamos con Chile. Invito a Carla Chase, ¿estás por ahí? Carla es jefa de la Unidad de Regulación y Mercado de Combustibles en la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile. Carla Chase es diplomada en Economía del Hidrógeno de la Universidad de Santiago de Chile, es ingeniera química proveniente de la misma casa de estudio, cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector de combustibles, principalmente ligada a temas regulatorios, monitoreo de mercado, seguridad energética y calidad de combustibles y líquidos gaseosos. Y actualmente, como dije, es la jefa de la Unidad de Regulación y Mercado de Combustibles, a cargo de llevar el Plan de Trabajo de Regulaciones Interministeriales de Hidrógeno y de la certificación de hidrógeno renovable en el país. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Por favor. Gracias. Primero, darles un saludo a todos y todas los presentes. La verdad es que es impresionante el número de
de participantes que hay hoy en día de diversos lugares, entonces a nosotros nos parece muy interesante dado que propiciamos y proponemos también el trabajo colaborativo, por supuesto, en la región, a sabiendas de que estamos todos construyendo esto en conjunto, no solamente acá en el ecosistema chileno, sino que también con los países vecinos. Comentarles de que para nosotros una de las premisas es que la creación de un marco regulatorio claro y oportuno que habilite el desarrollo de la industria del hidrógeno es una política de Estado y esta ha sido liderada por el Ministerio de Energía. Este compromiso se refleja, por supuesto, en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que fue lanzada y compartida en sociedad en el año 2020, y en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, lanzado también durante este año con medidas concretas y ejecutorias de lo que emana de la estrategia, en donde una de las medidas que se incluye dentro de este plan es la número 28, que habla de el Plan de Trabajo de Regulaciones, que aborda toda la cadena de valor. Y para dar respuesta, por supuesto, a esto, se trabajó durante 2 años arduamente en el desarrollo de este plan de trabajo de regulaciones en un inicio muy de Ministerio de Energía, pero claramente cada vez nos fuimos dando cuenta de que los proyectos hoy en día son multisectoriales. Tienen distintas implicancias, distintas connotaciones, distintos elementos en donde no solamente aplica el sector energético, sino que también si es que hay una planta de desalinización en el proyecto, si es que hay distintos otros elementos dentro del proyecto para llevar a la producción de hidrógeno, claramente esto tenía que ser un trabajo abordado por los distintos ministerios con competencia en la materia. Y es ahí que empezamos este desarrollo, este trabajo en conjunto con todos los ministerios, que es difícil de poder llevar una agenda continua de disponibilidad, de participación, pero logramos llegar a puerto con aquello y generar finalmente 2 razones principales. La primera es que el traspaso del hidrógeno al Ministerio de Energía se genera a partir de la ley 21.305, que crea la necesidad de regular las actividades en las que se utiliza como energético el hidrógeno. Y la segunda es para habilitar los nuevos usos del hidrógeno en la cadena productiva. Sabemos que para poder exportar el hidrógeno y dada que las tecnologías aún están incipientes y tienen que seguir en desarrollo, por sobre todo en la disminución de sus costos, sabemos que la forma de transportar el hidrógeno va a ser como un derivado de y no como hidrógeno propiamente tal. Este trabajo que se desarrolla es, como les comenté, una colaboración interministerial con 5 ministerios en una primera etapa, que esperamos que se vayan sumando en la medida muchos más, comprometiéndose a acciones específicas y a la revisión también de la normativa internacional para abordar adecuadamente el desafío. Para nosotros es principal o es una base utilizar una normativa internacional, pero adecuarla a nuestra realidad geográfica por sobre todo, y también a sabiendas de que en algunos lugares va a haber un tipo de producción más renovable versus en otra localidad que no se den esas condiciones. El principal objetivo de este plan de trabajo regulatorio, por supuesto, que es garantizar que la seguridad de las personas y proporcionar claridad sobre los requisitos que los proyectos deben cumplir en estas materias. El diálogo público-privado es un compromiso constante a lo largo del proceso para nosotros y para todo este trabajo que se llevó a cabo. El documento fue lanzado este año en septiembre del 2024, el cual yo se los puedo compartir dejando el link en el chat para que lo puedan revisar, porque es un trabajo y también habla de los mecanismos utilizados para lograr este trabajo interministerial, esta coordinación y esta colaboración con los distintos ministerios que tienen competencia en la materia. Por supuesto que hay un compromiso de los mismos ministerios en cada parte del proceso de elaboración o de modificación de una regulación y que va a incluir un proceso de consulta pública individual como también informes de impactos regulatorios. Los informes de impactos regulatorios tienen que ver con el impacto al sistema ya hoy existente en Chile o si le afecta a una regulación y debe esa regulación también ser modificada para quedar en congruencia.
Este plan de trabajo comprende 16 regulaciones a elaborar o modificar, y cada ministerio ha elaborado un cronograma para el inicio del trabajo con las áreas de su competencia y una ficha que resume el contenido y el trabajo a realizar. Por ejemplo, algunos de los aspectos que contiene esta ficha es proporcionar lineamientos sobre lo que se va a regular para facilitar el diálogo sobre el alcance adecuado. Si se realiza una revisión de la madurez regulatoria internacional, también para discutir las normas y regulaciones de referencia que puedan facilitar y o dificultar el avance de los proyectos. Y se aclara también que se parte de la base de que el trabajo o los avances también van a ir en son de lo que estemos monitoreando a nivel internacional. Y también se prioriza temporalmente el inicio de cada trabajo y el primer ingreso de los reglamentos a Contraloría, que es nuestro ente fiscalizador finalmente que nos va a decir si efectivamente hay una compatibilidad, hay habilitación de las competencias por cada ministerio para poder generar una regulación ad hoc. Cabe destacar también que no se busca aumentar ni complejizar la regulación y solo 5 de estas 16 regulaciones van a ser nuevas. Las otras son modificaciones a regulaciones actualmente existentes. Y por supuesto que va a abordar también aspectos como calidad, seguridad de instalaciones, estaciones de dispensado, homologación de vehículos si es que van a convertirse en... Y cuenta también con reglamentos que se podrá disminuir la carga de tramitación de permisos especiales para los proyectos también e instituciones públicas. Nosotros tenemos una habilitación a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es el órgano fiscalizador del Ministerio de Energía, para poder habilitar la ejecución de los proyectos mientras no exista regulación vigente. Eso ha permitido que nosotros como Chile hemos avanzado y no hemos frenado la industria en son de contar con la regulación vigente en una primera etapa, sino que a través de estos proyectos especiales, estos proyectos pueden ingresar, pueden ser revisados, pueden ser aprobados y pueden empezar a ejecutarse. No sé si quieres que deje hasta acá, Sí, Verónica, justo para ver. eso te iba a decir, Ya. sí, puede ser Carla, así damos lugar a Juan Camilo de Colombia y luego abordamos con alguna pregunta, algún tema que haya quedado. Muchas gracias por la excelente presentación. Pasamos, como dije, a Colombia. Quien va a representar aquí es Juan Camilo Zapata, líder de hidrógeno y derivados del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Juan Camilo es ingeniero mecánico con un máster en ingeniería mecánica y candidato a PhD por la Universidad Tecnológica de Pereira. Es especializado en transición energética, energías renovables y tecnologías emergentes. Ha sido docente investigador en ciencias térmicas de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente lidera el área técnica y regulatoria de hidrógeno y sus derivados en el Ministerio de Minas y Energía, donde ha desempeñado un papel fundamental en la elaboración de la hoja de ruta de transición energética justa, la actualización de la hoja de ruta del hidrógeno, la creación del certificado de origen de hidrógeno, la política de hidrógeno blanco y el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación SAF. Así que muy interesante todos estos aspectos para que nos comentes ahora, Juan Camilo. Quedamos atentos. Muchas gracias. Perfecto. Me gustaría confirmar si me están escuchando. Te escuchamos y la presentación se ve bien. Sí, puede ser muy rápido. Sí. Sí, como decíamos, corto, así luego damos lugar a las preguntas. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, como mencionaba en la presentación, pues mi nombre es Juan Camilo Zapata. Voy a explicar un poco cómo ha sido ese desarrollo en temas normativos relacionados con el hidrógeno. Uno de los puntos importantes es que las metas que se han establecido para el hidrógeno han cambiado un poco en relación a la hoja de ruta de hidrógeno publicada en el 2021 a través de la hoja de ruta de transición energética justa, estableciendo unas metas un poco más sencillas y un poco más fáciles de cumplir, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo, pues espera evaluar estas metas nuevamente, desempeñando pues un papel importante principalmente enfocado en un 50, 55, 60% de producción enfocado en nacional y luego un 40% aproximadamente enfocado en exportación. Todas estas metas se ven reflejadas en los estudios
recientes de planificación que ha lanzado el país, entre esos la hoja de ruta de transición energética justa y también el Plan Energético Nacional publicado en el 2023, que es el PEN 2022-2052, en el cual se ve un reflejo interesante en la matriz, un aporte significativo en la matriz energética del país en los temas del hidrógeno. Por otra parte, todas estas metas han hecho que nosotros cambiemos un poco los objetivos relacionados con el hidrógeno, pasando de una taxonomía de colores de hidrógeno blanco, verde, azul y gris, a hablar de hidrógeno basado en su mitigación de gases de efecto invernadero, o como se denomina a nivel mundial, como el hidrógeno en bajas emisiones. Y al mismo tiempo ha también establecido unas metas relacionadas con los objetivos país, especificados principalmente en una demanda local y en un aporte significativo a lo que puede llegar a ser la mitigación de gases de efecto invernadero a nivel internacional a través de ciertos consumos, como lo es el sector marítimo o los combustibles sostenibles de aviación. Entonces, entrando en materia, el marco regulatorio del hidrógeno se resume en esto. Esto es lo existente a día de hoy, donde tenemos leyes que hablan de esto. Entre eso, la ley que incorporó la definición específica de hidrógeno verde y azul es la ley 2099 del 2021, la cual es la ley de transición energética. Este permite que el hidrógeno se defina como una fuente no convencional de energía renovable para el país, con el propósito de otorgar incentivos tributarios que ya estaban establecidos en una ley posterior, que era la Ley de Energías Renovables, que es la Ley 1715 del 2014. Entonces, la 2099 implica que el hidrógeno verde y azul es una fuente no convencional de energía por parte del hidrógeno azul y una fuente no convencional de energía renovable por parte del hidrógeno verde, lo que lo hace inclusivo a lo que son los incentivos de esta ley, que es un 50% de reducción en la renta, excepción de aranceles, exención de IVA y una depreciación acelerada. Pena. En desarrollo de esto, desde la ley 2099 se comenzaron a generar otros habilitantes vinculantes y no vinculantes en materia de país. Entre esos fue la hoja de ruta del 2021, la hoja de ruta de hidrógeno, que establece esas metas principales y da una mirada a cómo el hidrógeno puede ser percibido desde Colombia para el mundo. Y al mismo tiempo se comenzaron a generar otras disposiciones relacionadas con la ley 2169, que es la ley de cambio climático, donde se establece que el hidrógeno puede llegar a ser un motor de transformación en este sentido. Y se generan otras disposiciones declarando el hidrógeno como de utilidad pública, con el decreto 1537 del 2022 y la resolución 4303 del 2022. Y al mismo tiempo se genera en ese mismo año 2022 el decreto 895, en el cual se establece que el hidrógeno verde y el hidrógeno blanco sí son pertenecientes a esos incentivos tributarios que mencionaba anteriormente, y se delega a la unidad de planeación minero-energética que los incluya dentro de los bienes y servicios que pueden acceder a estos bienes, al hidrógeno, y se establecen en la resolución 319 de la UDME del 2022. Consecuentemente, en ese mismo año se genera el decreto 1476, que es el decreto que reglamenta lo establecido en el capítulo, en el artículo 21 de la ley 2099, que relaciona todo lo que tiene que ver con promoción del hidrógeno, y en este decreto se generan unas disposiciones específicas relacionados con diferentes habilitantes para el hidrógeno que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, entre otros. Finalmente, en el 2023, con la llegada del gobierno del cambio, se genera el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el cual se plantea bajo la ley 2294 que se le debe dar un impulso al hidrógeno. Se cambian unas disposiciones relacionadas con este, entre las cuales están un cambio de definición del hidrógeno verde, y se incluye la definición del hidrógeno blanco, que es el hidrógeno que se puede obtener a partir de procesos geológicos. En el 2023 también sacamos el primer paquete de normas técnicas relacionados con mercancías peligrosas. Dentro del hidrógeno se crea un comité, que es el Comité 259 de ICONTEC, el cual está encargado todo el tiempo de generar este paquete regulatorio para que se contemple directamente toda la cadena de valor del hidrógeno con temas de seguridad y calidad. Respecto a en el 2023 sacamos un primer paquete de 26. En este momento ya tenemos un paquete que se espera inaugurar el 12 de diciembre de este año, el cual ya incluiría 38 normas técnicas asociadas a Colombia.
Y el último que hemos determinado, que hemos sacado, es el decreto 2235 del 2023, que es decreto sobre hidrógeno blanco, que da todas esas disposiciones y reglamenta lo establecido en la ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo sobre el hidrógeno blanco. Ahora, ¿en qué estamos trabajando en el 2024? ¿Te parece, si bien sintético, discúlpame que te interrumpa, Sí, sí. Y así abordamos estos temas de que siguen en las preguntas? Perfecto, perfecto. Eso es lo que tenemos y esto es lo que vamos a sacar en el 2024, así rápidamente. Proyecto de decreto de 2024 para establecer lineamientos de política pública para la promoción y gobernanza del hidrógeno, que establecen estos capítulos y pues como lo mencionaba, pues más adelante les podré comentar un poco más del plan. Ya esto es 2024 y ya el plan o el paquete regulatorio 2025. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente, Juan Camilo, muy buena y clara presentación. Vamos a dar lugar entonces a Uruguay, a Verónica González Rodríguez, quien es asesora de la Dirección Nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Verónica González Rodríguez es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad por la Universidad Castilla de la Mancha, asesora letrada de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería desde el año 2012 a la fecha. También es asesora en la Gerencia de Regulación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua desde agosto del 2020 a octubre del 2024. Y es docente asistente de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Muchísimas gracias, Verónica, por estar aquí. Si querés, entonces esperamos tu corta presentación y luego abordamos los detalles en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los de la organización y por la invitación y por haber armado este evento, y también, por supuesto, a todos los presentes, que seguimos teniendo una convocatoria importante, más de 200 personas conectadas. Dicho esto, y entrando en lo que es el Uruguay, bueno, en nuestro país, como si muchos están vinculados a la energía, seguramente lo sepan, tuvimos una primera transición energética con la política energética que fue del año 2008 al 2030 y que tuvo una importancia muy grande por cómo incorporó las energías renovables a nuestro país. Hubo un cambio trascendental en nuestra matriz energética que terminó en el periodo 2019-2023 con aproximadamente un 93% de la matriz eléctrica de fuentes renovables. Eso ha posicionado a nuestro país en un lugar destacado a nivel mundial, del cual estamos muy orgullosos. Pero bueno, el camino parece lógico en continuar la descarbonización o desfosilización, como decimos ahora, de otros sectores de nuestra economía que no fueron alcanzados. Por ejemplo, tenemos un 35% de la matriz energética primaria que sigue siendo de fuentes no renovables, por ejemplo, transporte, la industria. Entonces ahí aparece el hidrógeno y la economía del hidrógeno verde y sus derivados como realmente un elemento muy importante, una industria muy interesante para seguir avanzando en esa línea. Esto va cumpliendo objetivos que se ha trazado en nuestro país, como ser la estrategia climática de largo plazo al año 2050, que se adoptó por nuestro Ministerio de Ambiente en el año 2021, y que justamente el objetivo es lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases invernaderos resiliente al clima, también cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que desde el año 2017 nuestro país viene voluntariamente enviando informes de cumplimiento. Y así es como llegamos a lo que entendemos nosotros, una política pública en materia de hidrógeno verde y derivados que tenemos al día de hoy, a diferencia de lo que comentaba Griselda en el caso de Argentina, que es un Estado federal. En el caso uruguayo somos un Estado unitario. Entonces la política pública en una materia le compete al Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo el que la realiza, y en el caso de la relativa al hidrógeno ha sido liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces, como avance concreto, para comentar muy brevemente, tenemos una hoja de ruta
que está pensada al 2040. Les voy a compartir después el link, o por supuesto tienen mi contacto por cualquier información adicional, pero esta hoja de ruta del hidrógeno verde y sus derivados justamente es una política que plantea cómo va a ser la dirección, el impulso, la orientación, la coordinación de este sector, los fines y los objetivos que nos planteamos con distintas fases. Una fase ahora en el corto plazo con proyectos piloto, luego una fase que va del 2026 al 2030, donde pensamos comenzar con proyectos de exportación, también incrementar la expansión nacional, y luego ya una fase posterior al 2030, donde esperamos tener un mercado nacional a gran escala, potenciar la exportación, los derivados, donde vemos que también podemos tener, en nuestro país puede ser muy interesante el desarrollo. Además de eso, hemos complementado las acciones con programas como ser el H2U, que también es liderado por nuestro ministerio. Ese ha sido formalizado en el año 2022 y lo que hace es busca formalizar y llevar a la práctica lo que está puesto en esta hoja de ruta que yo les comentaba. Institucionaliza, en definitiva, un grupo de trabajo interinstitucional que involucra, como también se había comentado en otros. En el caso, por ejemplo, chileno, también involucra a distintos ministerios. En nuestro caso son 7 ministerios que están participando. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es como la entidad uruguaya que organiza el tema del gasto público, y así también como otras organizaciones estatales, todo coordinado por el Ministerio de Industria. Y simplemente para cerrar, que estamos capaz que un poquito pasados de tiempo, como avances normativos concretos que hemos tenido, bueno, tuvimos unas modificaciones legislativas concretas. Por ejemplo, en Uruguay tenemos un regulador sectorial, que es la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Entonces, en el año 2021, a través de una ley, la 19.996, se le incorpora específicamente en su competencia lo relativo al hidrógeno como fuente de energía secundaria. Y así, a mediados, bien nuevito, a mediados de este año, en junio de este año, la URSEA aprobó un reglamento de seguridad de proyectos de hidrógeno como fuente de energía secundaria, que es como la primera reglamentación en términos de seguridad que tenemos en nuestro país, en concreto para el hidrógeno. Se basa en el registro de proyectos, cumplimiento de normas internacionales, certificaciones por idóneos en la materia. Quizás simplemente hacerles 2 comentarios de 2 leyes específicas donde mencionamos el hidrógeno, y el resto, en todo caso, podemos capaz que hacerlo en la ronda de preguntas, alguna otra cosita. Modificamos la Carta Orgánica de nuestra entidad petrolera, de nuestra empresa petrolera ANCAP, en donde se le dio esto fue en el año 2022 por la ley 2075, y se le dio también la competencia en temas de hidrógeno. Entonces así, ANCAP, con el know-how que tenía como empresa petrolera, ha ido incursionando en el tema del hidrógeno offshore, por ejemplo, en la prospección y evaluación de producción de hidrógeno verde en el espacio marino, en la búsqueda del hidrógeno blanco o natural, y también está participando en algunos proyectos a través de subsidiarias como ser de eFuels. Y finalmente, en esa misma ley que le da esta competencia a ANCAP, también se establece con carácter general el interés público de todas las actividades relativas al hidrógeno. Entonces, en el caso de que se requiera, se pueden establecer servidumbres, esto es afectaciones a los derechos de propiedad, para la instalación de infraestructura de vectores energéticos relativos al hidrógeno. Eso también es un cambio importante que hicimos, y es como una señal grande de que este es un tema que a nuestro país le importa. Dejo por acá, si les parece. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Verónica, muy claro. Y después te sumamos alguna pregunta para que nos termines de comentar qué es lo que está ocurriendo en Uruguay. Entonces, damos lugar a la ronda de preguntas. Vamos a empezar con Griselda, siguiendo el orden que habíamos establecido antes. Sí, les pedimos que sean breves las respuestas a las preguntas, así damos tiempo si se puede hacer otra ronda o a dar preguntas del público. Veo manos levantadas, la idea es que coloquen en el chat también por honor al tiempo. Entonces, Griselda, para comenzar contigo, como dijiste, Argentina ha sido pionera con una ley de hidrógeno,
en el año 2006. Tenemos el proyecto piloto de hidrógeno Ichico, uno de los emblemas del país. Luego comentaste que en los últimos años hubo muchos avances, incluyendo el desarrollo de una estrategia nacional de hidrógeno, una evaluación ambiental estratégica, el RIGI. Y entonces, en este contexto te pregunto, ¿crees que hay continuidad y consistencia en la política nacional de Argentina respecto de la promoción del hidrógeno? Y si puede ser, te la combino con una pregunta del público. Yo soy exigente contigo. Aprovechás 2 por 1. Sí, que preguntan si la ley de hidrógeno está en comisión en el Congreso y si hay alguna idea de tratamiento en el recinto. Bien. Bueno, gracias por la pregunta, porque vos misma estuviste dando una respuesta y yo te voy a señalar 3 hilos conductores. Uno es la estrategia, que fue aprobada con una mesa que primero era interministerial y después se llamó intersectorial, porque no eran solo los ministerios, sino la universidad, la cooperación internacional, la industria, que fue invitada, y esa estrategia hoy se mantiene. Y nos dice mucho, porque si dice que el 80% del hidrógeno en Argentina se va a exportar, por eso yo decía que el marco europeo, por ejemplo, es una realidad y es una invitación, y no creo que nosotros debamos tener ni los mismos cupos, ni las mismas, sino que tenemos que mirar un poco a aquel socio o cliente, liberarle barreras, tener claridad quién es la autoridad de aplicación, algunos elementos clave para dar seguridad a esa inversión como productores, como proveedores. Por eso creo que la mirada regulatoria que sale de esa estrategia es distinta. Pero para no desviarme, la estrategia es un hilo conductor, se mantiene nuestra banderita plantada, queremos participar de ese mercado global. Y después las cooperaciones internacionales han hecho un gran trabajo en asociación con la autoridad nacional. Esta es una actividad del PTX Hub, y el PTX Hub tiene como socio en el consorcio, en su actividad que llevó hace más de 2 años, a la Secretaría de Energía, tanto en la gestión del gobierno anterior como en la actual. Se hicieron actividades de todo tipo, capacitaciones, talleres, estudios de infraestructura, puertos, bueno, ¿para qué? Es una larga lista, pero lo que destaco es que la Nación es parte de esa iniciativa. Y lo mismo con la Unión Europea, porque PTX Hub es una iniciativa alemana. El concepto de Team Europe, donde el sector público y privado se unen para potenciar y dar viabilidad a estos negocios, fue muy importante esa cooperación para identificar las verdaderas oportunidades que les interesan a la industria y que hoy son nuestros principales proyectos, como el que también se anunció hace poquito, el de RP Global, nuevos proyectos de Ichico, los de Avo Wind. O sea, la cooperación está dando frutos y está siendo bien recibida a nivel nación. Porque como sabemos, el Estado argentino no tiene plata, pero si tenemos ayuda para prepararnos para ese mismo mercado al que nos invitan, estamos siguiendo los pasos. Y te lo cierro con el memorándum de entendimiento que se firmó en julio de 2023 con un presidente y que al año siguiente, en julio de 2024, las autoridades de la Unión Europea firmantes de ese MOU, que es de energía, es más amplio que hidrógeno, pero cuando vino acá la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simpson, recibida por nuestro secretario de Energía, GNL e hidrógeno fueron la charla, y te diría 20% se habló de GNL y 80% se habló de hidrógeno. Por eso creo eso, junto con los proyectos de ley en los que no abandonamos, sino que tuvimos uno, no hubo implementaciones, vamos teniendo otras versiones, incluso en la Secretaría de Energía se hizo un proyecto más austero que el que hoy está en el Congreso, en el sentido de, si son grandes las inversiones, que vayan al RIGI, pero démosle a todas un marco regulatorio, como hizo Chile, que señaló la autoridad de aplicación, como está haciendo Colombia, Uruguay, la posibilidad del sandbox regulatorio, lo que decía Verónica, las servidumbres. Entonces, eso lo seguimos conversando en el ámbito del Congreso Nacional, y hasta donde tengo noción, estamos, por la otra pregunta, en comisión. Esto partió de industria, porque lo presentó la diputada Ana Clara Romero por Chubut. No sé en qué momento, no creo que alcance a pasar a un recinto en este periodo legislativo. Muchísimas gracias, Griselda, muy claro. Entonces seguimos con Carla Chasen. Carla, nos comentaste
lo acontecido hasta el momento en Chile. Fueron uno de los primeros países en lanzar una estrategia en el 2020. Tienen un plan de acción, un plan de trabajo regulatorio. Entonces te pregunto, ¿cuáles son los próximos pasos y si puede ser también las lecciones aprendidas y desafíos que tienen hacia el futuro en términos de normas y regulaciones? Perfecto, Verónica. Voy a tratar de ser súper escueta Por favor. porque, claro, acá el plan de acción trae una serie de medidas que la idea es poder ejecutar en tiempo y en forma, de acuerdo a lo que está trazado. También les puedo compartir el link para que revisen en detalle las medidas que tiene el plan de acción, que son diversas. Están por sectores, transporte marítimo, cómo lo vamos a exportar, cómo vamos a producir. Hay un montón de medidas que finalmente están detalladas en ese documento. Con respecto al plan de trabajo de regulaciones, también hay un cronograma establecido para cada ministerio, el que dicta desde 2024 hasta 2030, cubriendo la gran mayoría del espectro de la cadena de valor. También la idea es poder hacer control y ejecución y monitoreo constante de que se vayan desarrollando estas actividades también en tiempo y en forma. Y acá el Ministerio de Energía tiene la gran labor también de seguir generando esta convocatoria unificada con los ministerios para que el desarrollo sea congruente y apropiado, que finalmente el diálogo conector para producir los proyectos en Chile de hidrógeno tenga una congruencia normativa y dé certeza también a los inversionistas y puedan venir a nuestro país a generar sus proyectos de producción de hidrógeno renovable. Con respecto también a otros temas, estamos desarrollando hoy en día un estudio y un trabajo bastante intenso con respecto a proponer una estrategia nacional de certificación para el hidrógeno renovable y fuels y amoníaco. Esto es un trabajo en desarrollo que es un proceso bastante potente porque se está construyendo bajo una gobernanza institucional. No va a quedar establecido en el alero de la figura de las certificaciones que conocemos actualmente, que son en manos de privados, sino que nos comprometemos a formar parte de este proceso. Cuando ya tengamos más avance, por supuesto que les vamos a estar comentando. Y también comentarles de que Chile también lanzó este año la hoja de ruta SAF, en donde también tenemos un montón de metas para propiciar finalmente el establecimiento también de esta industria en nuestro país, de acuerdo a las distintas materias primas que puede tener Chile para generar los combustibles sostenibles de aviación. Los desafíos yo creo que son múltiples y diversos. Acá, por supuesto, que hay que mantener la continuidad del trabajo, seguir propiciando este gran ecosistema que hemos generado en términos de la participación pública y privada y la academia. Todos estos trabajos han sido consensuados con la ciudadanía, han estado siempre expuesto para consulta, para diálogo. Se ha hecho un trabajo muy robusto también en las distintas regiones con mayor potencial de producción de hidrógeno con respecto a la participación y diálogo de la ciudadanía, entregar conocimiento y obtener también el feedback de que se entiende de que esta industria trae consigo beneficios múltiples, pero también hay que hacerlo de una forma armónica y pausada en el tiempo, con metas y objetivos precisos y concisos para ir avanzando en el tiempo. Creo que tenemos una gran tarea. Acá también creo que las personas y el trabajo que se da fuertemente para poder cohesionar generar esta arquitectura finalmente de país, también hay que seguir propiciándola y hay que seguir apalancando que los profesionales técnicos y bastante competentes en la materia mantengan la continuidad también para seguir generando este apalancamiento de la industria del hidrógeno en Chile. Muchas gracias, Carla. Excelente. Seguimos entonces con Juan Camilo. Juan Camilo, te voy a invitar también a una mixtura. Un poco que nos termines de comentar, que creo que venía en tu
presentación lo que se espera, los próximos pasos para el 2024 y 2025. Eso sería muy interesante que nos cuentes los próximos pasos. Y aprovecho también para combinar de una pregunta del público que preguntan si se están licitando proyectos para la generación de hidrógeno en Colombia y cómo aplicar. Listo. Entonces, Y también voy a hacer corto, bastante. te exijo más Sí, súper todavía. corto, no voy a presentar. Entonces, pues comentarles para el 2024 hemos venido desarrollando diferentes acciones. Entre esas, inauguramos justamente aquí en esta plataforma Istulac el ecosistema de hidrógeno de Colombia, una plataforma que desarrollamos desde el gobierno en conjunto con el sector privado y con la comunidad, que nos permite centralizar la información y hacer gestión de la misma. Al mismo tiempo, estamos generando un decreto, que este decreto lo que propone prácticamente son 4 ejes. Uno de ellos es certificación de origen, el otro es la formalización del ecosistema de hidrógeno de Colombia, el otro son definiciones específicas que nos permiten clarificar un poco más el tema de cuáles son los agentes y cuáles son las acciones que se deben complementar en temas de derivados, y al mismo tiempo un tema de cierre global que viene siendo un tema de tarifas de energía exclusivas para el hidrógeno que permitirían reducir esos costos principalmente en el hidrógeno verde. Y al mismo tiempo, dentro de las definiciones, como para complementarlo, estamos decidiendo por dejar de hablar de colores y establecemos una definición específica de hidrógeno bajas emisiones, la cual en el paquete de 2025 estaría relacionado ya a una resolución que esperamos sacar a comentarios en el 2025, que establece el umbral de bajas emisiones para Colombia y la metodología que se debe seguir para poder establecer. En términos generales, también hemos avanzado en este 2024 en temas relacionados con el hidrógeno blanco, que es el hidrógeno de origen geológico. Hemos identificado potenciales en el país, formaciones geológicas que nos permiten identificar que con los procesos como radiólisis y serpentinización que se plantean en este momento podríamos llegar a tener un potencial interesante, y esperamos en este 2024 sacar a comentarios una resolución específica que establece los lineamientos de evaluación, exploración y explotación de hidrógeno de origen geológico. Al mismo tiempo, sacamos que trata del hidrógeno, sacamos a comentarios y ya hacemos la inauguración oficial de la hoja de ruta de combustibles sostenibles de aviación, que es uno de los principales consumidores para nosotros en temas de hidrógeno de bajas emisiones. Y al mismo tiempo, estamos trabajando muy de la mano con otras entidades gubernamentales y al mismo tiempo con entidades privadas para montar un facility, que en este caso sería un facility muy similar al que se planteó en Chile, pero nosotros le estamos enfocando un poco más a transición energética, que te permitiría hacer inversiones no solo en hidrógeno, sino también en esos que son complementos del hidrógeno, como lo es la eólica costa afuera y como lo es también la infraestructura asociada a este. Esto como rápidamente 2024, 2025, venimos con un paquete mucho más grosso, entre esos un proyecto de ley de hidrógeno que se ha venido gestando hace más de 2 años, pero esperamos ya poder tener en firme este proyecto de ley en 2025, que propone toda la economía del hidrógeno, enfocándolo, como yo lo mencionaba, también al tema de hidrógeno de bajas emisiones y sus derivados. Esperamos sacar también actos administrativos relacionados con apoyos a la demanda del hidrógeno en estos sectores. Nosotros en este momento, como lo mencionaba, tenemos mucha promoción principalmente e incentivos relacionados con la oferta, pero no tanto con la demanda, y nos queremos enfocar un poco en el 2025 en eso, que pueden ser los off-takers nacionales principalmente, pero que también convendría mucho para los off-takers internacionales. Y por otra parte, un paquete relacionado con regulación ya específica para el transporte del hidrógeno, estaciones de servicio, en la calidad del hidrógeno también, todo esto de la pureza, como lo mencionaban en la Unión Europea, en Estados Unidos, que es un tema también importante para manejar calidades de este hidrógeno para poder ser comercializado, temas de seguridad y un tema de agentes también de la cadena de valor del hidrógeno que consideramos importante. Y al mismo tiempo esperamos en el 2025 tener en firme un acto administrativo que oficialice un esquema, un mecanismo de certificación de origen nacional enfocado con las apuestas que estamos nosotros como Colombia trabajando con Certilac específicamente. Y finalmente, lo último que se me escapa es temas de iniciativas privadas, como lo mencionaba la última pregunta que me hacías, Verónica. Con iniciativas privadas en este momento estamos haciendo esa gestión para atracción de inversión extranjera
e inversión de multilaterales, con lo que esperamos del facility. Tenemos en el ecosistema de hidrógeno un sondeo de los proyectos. Hay constantemente invitarlos a todos los que tienen proyectos de hidrógeno a registrarse en el ecosistema para nosotros tener ahí como esa base de datos, porque justamente hace unos meses nos llegó un dinero y estamos basados en los que se inscribieron hasta cierto punto del ecosistema, mirar cuáles podrían llegar a ser financiables en estudios de prefactibilidad y factibilidad para poder llegar a hacer sus proyectos realidad. Entonces, eso así como a grosso modo lo que tenemos en este 2024 y lo que esperamos en el 2025. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Y para cerrar la ronda de preguntas, vuelvo contigo, Verónica. Un poco nos anticipaste, pero para complementar, si puede ser, con qué instrumentos de política pública y con qué marcos normativos se está abordando en Uruguay el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno y cuáles serían los próximos pasos y desafíos. Muy bien, muchas gracias, Verónica Tocaya. Además de lo que les comentaba de la hoja de ruta y de las modificaciones normativas concretas, la realidad es que Uruguay cuenta con un marco institucional que ya estaba funcionando para otro tipo de proyectos y que evidentemente habilita, sin perjuicio de, por supuesto, adaptarlo a las peculiaridades de esta industria. Entonces tenemos, por ejemplo, en materia ambiental, tenemos en el año 2020 se creó como tal el Ministerio de Ambiente. Antes el Ministerio de Ambiente estaba unido a otras materias, vivienda, ordenamiento territorial. A partir del año 2020 el Ministerio de Ambiente pasa a ser un ministerio independiente con esa cartera específica y bueno, tiene normativa. De hecho, la ley de evaluación de impacto ambiental hace 2 semanas cumplió 30 años, fueron las celebraciones y bueno, toda esa normativa, las autorizaciones ambientales que se otorgan, autorizaciones ambientales previas, localización de proyectos y demás, se aplican a los proyectos de hidrógeno que, vale decirlo, en Uruguay en esta instancia estamos en proyectos todavía con carácter piloto, pero bueno, sí, se utiliza esa materia. En términos de promoción de inversiones, que se mencionó bastante, nosotros desde la década del 90, desde el año 96, tenemos una ley de promoción de inversiones que se ha venido utilizando con bastante éxito y en el tema en concreto del hidrógeno, esta ley se maneja para otorgar los beneficios, son beneficios tributales, como por ahí mencionaba Griselda en Argentina, son de ese tenor. Sin embargo, es una ley que no tiene un plazo, o sea, sí los beneficios se otorgan por un plazo determinado, pero bueno, se da a través de indicadores, toma en cuenta los proyectos distintos tipos de indicadores para ver qué beneficios se le otorgan. En el caso de los proyectos de hidrógeno, ingresan por un indicador que es el indicador del sector industria, son proyectos que son evaluados por nuestro ministerio y se toma en cuenta el nivel tecnológico de los productos y se ha incorporado a partir de febrero del año 2022 a todo lo que incluya la tecnología relacionada al hidrógeno verde, se le toma como un nivel tecnológico alto y por lo tanto se le otorga el máximo puntaje en ese indicador para analizar los beneficios tributarios, o sea que los proyectos pueden ingresar por nuestra Ley General de Promoción de Inversiones. Es la Ley 16.906 del año 1996. También tenemos todo el análisis de cómo se va a incorporar estos proyectos eventualmente al sistema eléctrico nacional. La normativa actual admite que la UTE, que es nuestra empresa eléctrica estatal, pueda participar en este tipo de proyectos y bueno, la idea es analizar la compatibilidad de los mismos con el sistema integrado nacional, la eventual conectividad y siempre buscando potenciar el uso de las infraestructuras existentes en nuestro sistema energético nacional. También recientemente nosotros tenemos una ley de agrocombustibles que establece una serie de medidas para los mismos y bueno, en el año 2020 se extendió el régimen de los agrocombustibles para todos los combustibles líquidos renovables, por lo tanto, los relacionados al hidrógeno también ingresarían por ese lado. Estamos actualmente trabajando activamente en una reglamentación de esto, de cómo va a ser eventualmente los requisitos y demás de los combustibles líquidos renovables. Y siguiendo la otra parte, digamos, de tu pregunta,
lecciones aprendidas, desafíos. Bueno, me gustó el término que utilizaste al principio, que estamos expectantes. Bueno, sí, estamos expectantes. Y también tomo lo que decía Carla de hay que ser o buscar un desarrollo armónico, pausado. La industria del hidrógeno verde, como lo estamos enfocando nosotros, si bien el hidrógeno como tal hace mucho tiempo que está, pero el hidrógeno verde como tal, como estamos pensando, es algo que está todavía, por lo menos en América Latina, en las primeras etapas. Entonces hay bastante incertidumbre asociada al desarrollo. Entonces es como poner en una balanza regular, pero no sobreregular, tomar las lecciones aprendidas, tomar las tendencias internacionales, lo que comentaban los compañeros de la Unión Europea, por ejemplo, sí, tampoco copiar, porque hay que tomar en cuenta la realidad institucional, la realidad de cada uno de nuestros países. Entonces, creo que ese es un desafío, buscar una planificación coordinada, ordenada, con reglamentaciones que den certeza, no solo al inversor, sino certezas también a la población, a la sociedad civil. Creo que involucrar a los distintos actores relevantes. La hoja de ruta de nuestro país, que estuvo, yo no lo comenté, pero estuvo durante un año puesta en consulta pública, se recibieron los aportes de distintos actores, no solamente actores institucionales, de la sociedad civil, de la academia, etcétera. En esa línea, ir avanzando de la forma más coordinada para potenciar el desarrollo de esta industria que todos tenemos muchas expectativas en que va a lograr un desarrollo y que va a ser realmente positiva para nuestro país, en particular para Uruguay y para la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, y a todos. La verdad ha sido un placer escucharlos y como siempre el tiempo queda corto. Me encantaría tocar las otras preguntas del público, pero bueno, no llegamos a tiempo, así que imagino que todos los que participaron, como yo, piensan que fue muy interesante. Abre también la posibilidad de vincular lo que está pasando en los países de la región, como decías. Verónica, tomar de referencia lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, pero por supuesto con nuestras características y adaptarlo y ver cómo podemos tomar los aspectos positivos y lo que nos puede ser de utilidad a nosotros para promover el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno en nuestra región. Bueno, terminamos entonces acá el panel y doy el pase a Connie para que haga el cierre del webinar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Verónica, pero sobre todo muchas gracias a nuestros panelistas. Como pueden ver, un panel de lujo que tuvimos hoy día. Sé que fue un poco largo y harta espera, pero para nosotros es muy, muy valioso que podamos tener estas conversaciones. Quizás en el futuro profundizar muchísimo más en cómo seguir avanzando, porque este es un tema que por supuesto nos compete a todos ya y queremos que avance de la mejor manera. Así que muchas gracias a Griselda, a Carla, a Juan Camilo, a Verónica y por supuesto a Verónica Cherculac también por moderar. Muchas gracias también a Antonio, a Jacob por darnos ese primer contexto de Estados Unidos y Europa. Y por supuesto, este webinar quedó grabado, lo vamos a subir próximamente, así que va a estar disponible en h2lag.org. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por participar. Como siempre, los esperamos para una próxima vez. Y lo dejamos hasta aquí por hoy. Así que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias, un Gracias. gusto. Chao, buen día, Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.